Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. En las cárceles colombianas conviven la esperanza y el dolor. Ejemplo de ello es el caso de Yaislet, quien a pesar de estar condenada a 10 años de prisión, tiene una nueva compañía en el Centro de Reclusión de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá, su hijo César Andrés, de 4 meses de nacido. Sinceramente llevo muchísimos años de estar acá y no veía una luz, no veía una esperanza, no veía ganas de vivir, no tenía, sinceramente me comportaba como una persona antisocial, porque no le veía valor a la vida. Al tener mi bebé, que fue una decisión, y que yo dije, voy a tener algo por qué vivir. Al tener mi niño, me cambió totalmente la vida, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de sentir y de valorar a las demás personas. Tal vez una cárcel no sea el lugar apropiado para criar un niño. Sin embargo, para muchas mujeres en prisión, es un deseo de volver a crear una esperanza de vida en medio de los barrotes, las privaciones y el dolor del encierro. Hoy presentamos los derechos de las personas privadas de la libertad. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de la serie radial por la población civil de la Defensoría del Pueblo. En el programa de hoy hablaremos sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión del país y el papel que juega la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Acompáñenos. Volmar Pérez, Defensor del Pueblo. Un sector de la sociedad que de manera tan frecuente se ve expuesto a preocupaciones que tienen que ver con violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, es el conformado por las personas privadas de la libertad. Esta situación se produce, entre otras causas, por la despersonalización de la cual es víctima el recluso y por la crisis estructural y coyuntural también del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Las personas privadas de la libertad en Colombia constituyen un grupo social expuesto de manera frecuente a las violaciones de sus derechos por parte del sistema penitenciario y carcelario del país. Derechos que se fundamentan en la dignidad inherente a cada persona, independiente de sus actos o conductas. Luis Alfredo Castillo, abogado asesor para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. La dignidad es un derecho, valor o principio que tiene toda persona en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Todas las personas tenemos la dignidad. Es el principio, es la base de todos los derechos. Es decir, la persona en cualquier circunstancia en la que se encuentre, su dignidad debe ser respetada. José Arturo Ávila, médico asesor de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. La persona privada de libertad tradicionalmente se ha considerado que cometió un delito, que es una persona que no merece ser vista, una persona que merece ser castigada con toda la fuerza que pueda tener un sistema penitenciario en un país, y esto llega a veces a tocar la dignidad propia del ser humano, y en ese momento estamos produciendo algo que es muy grave dentro de nuestra sociedad, que es un dolor y una necesidad de salir no resociabilizado, sino de pronto con más ganas y con más esfuerzos por delinquir. Es una cadena muy peligrosa. Así es como por el hecho de estar privadas de la libertad, para algunos sectores de la sociedad se justifica que estas personas sean tratadas como seres que no merecen respeto. Luis Alfredo Castillo, abogado asesor para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. El grupo sobre el cual recae mayor estigma social, mayor rechazo por parte de la sociedad es la población reclusa. ¿Por qué? Porque han transgredido las leyes y han hecho un mal social. Por eso estas personas conforman un grupo vulnerable de la población reclusa especial. Ayer yo visité la cárcel de Sin Sin
y en una de sus celdas solitarias. Las personas privadas de la libertad tienen derechos como cualquier otra persona, solo que algunos están restringidos. Algunos derechos quedan limitados o restringidos, pero como la libertad de locomoción, de poderse mover para donde desee, o la libertad de comunicación, o la libertad a la intimidad, el derecho a la intimidad, quedan restringidos, severamente restringidos, pero los otros derechos siguen vigentes, como la salud, la vida, no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, etcétera. Todos sus derechos siguen totalmente vigentes. Ahora, esos derechos no se pueden restringir sin límite alguno. La restricción de los derechos sobre las personas privadas de la libertad tienen un límite y más allá de ese límite, la restricción se convierte en una violación o amenaza a sus derechos fundamentales. Pero no solo se vulnera a la población reclusa, en ocasiones también a sus familiares se les somete a tratos degradantes. Estas situaciones se han detectado mediante denuncias y acciones de tutela realizadas ante la Defensoría del Pueblo. Luis Alfredo Castillo. Los familiares no están sometidos a un régimen penitenciario y carcelario. Esto quiere decir que sobre estas personas las autoridades penitenciarias y carcelarias no tendrían una potestad de corrección. Sin embargo, vemos como en las visitas muchas personas siguen siendo requisadas con palpación de sus genitales, con métodos intrusivos, sometiéndolo a cierta clase de ejercicio, a cuclillas, supuestamente para obtener unos resultados de algún elemento prohibido. Qué malo es estar en la cárcel y qué soledad se siente. Otro de los derechos que es frecuentemente vulnerado en las cárceles colombianas es el derecho a la salud. El hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, la deficiencia de los servicios, agua, luz y alcantarillado, así como la escasez de guardias para cumplir con las remisiones a los centros hospitalarios, son algunas de las problemáticas que atentan contra la vida de estas personas. Bueno, básicamente el trabajo de la Defensoría es recibir también las quejas de todas las personas y de hecho, cualquier persona que sienta una vulneración de su derecho a la salud, inmediatamente debería hacerlo conocer a la Defensoría del Pueblo para que nosotros podamos intervenir oportunamente y lograr que la persona restablezca su salud. José Arturo Ávila, médico asesor de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. Como casos, podríamos hablar de un caso relativamente reciente donde una interna en una reclusión es sometida a una golpiza por parte de compañeras de ella, queda muy maltratada y posteriormente ella comienza a solicitar los servicios de salud de esta reclusión donde le dicen que usted no tiene esa enfermedad que está diciendo, donde está simulando los síntomas. Ella se sigue quejando de dolor, especialmente de cabeza, que fue donde recibió los principales golpes, y unos días después muere como consecuencia de estos golpes que recibió, certificado ya por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Nosotros inmediatamente intervenimos y en este momento se abre ya la investigación formal para determinar la responsabilidad penal que tienen las personas que dejaron de prestar el servicio y pues con todas las otras situaciones que se presenten como disciplinarias en este caso, ¿no? Frecuentemente, en la Defensoría del Pueblo se están haciendo investigaciones en muchos ámbitos de la salud de las personas privadas de la libertad. Probablemente el informe más conocido y el que más se ha discutido es el informe que da un diagnóstico de la situación de salud en cárceles colombianas del año 1995. Aunque se realizó hace 12 años, sus resultados siguen vigentes. Básicamente, esta investigación demostró que la atención que se estaba prestando a las personas privadas de la libertad distaba mucho de ser una atención óptima, de una atención oportuna y de una atención que realmente garantizara el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.
José Arturo Ávila. En este informe se le hacen unas recomendaciones a varios actores del sistema, especialmente al Ministerio de la Protección Social, donde como resultado de estas recomendaciones se expide la Ley 1122 del 9 de enero del 2007. Esta ley básicamente concluye que las personas que están privadas de la libertad tendrán que estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de cualquier método o cualquier estrategia que es la que se está en este momento reglamentando. Nosotros estamos a la espera y estamos muy entusiasmados con esta nueva ley, porque probablemente este puede ser una solución bastante eficaz para proteger el derecho a la salud. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. Otro de los estudios que adelanta la Defensoría del Pueblo detectó que la desesperación que viven las personas dentro de los centros de reclusión ha hecho que tomen medidas extremas frente a sus vidas. José Arturo Ávila, médico asesor de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, el tema del suicidio. Sabemos que uno de los más altos índices que existen de suicidio en el país es de las personas privadas de libertad. Y para nosotros es un motivo de gran alarma. Y se ha hecho básicamente un análisis de qué está sucediendo al interior de las cárceles. Casi que uno podría deducir que una persona que pierde la libertad se encuentra en tal estado de desprotección y de malestar que podría tomar como decisión el suicidio. Para nosotros esto genera una cantidad de acciones y sobre todo intentamos que el INPEC busque medidas para que esto no suceda, para que de alguna forma el INPEC, como misión de resociabilizar a las personas que tiene a su cargo, finalmente haga de esta persona una persona con ganas de vivir, con valores y que otra vez se vincule a la sociedad, pues mejorando entre todos la convivencia. Yo creo que el hecho de tener uno a su hijo con uno acá hace que el tiempo sea más llevadero, que los días sean como más cortos y que uno está como concentrado en todo lo de su bebé, que su ropa, que sus teteros, que su colada, entonces uno ocupa todo el tiempo con ellos y el tiempo se le va a uno así como más fácil y uno no se da cuenta que ahora van pasando los días, incluso los meses. Yo no hace nada que tuve a mi hija y ya va a cumplir un año. Dentro de la población reclusa hay unos grupos de personas que requieren especial atención porque sufren con mayor rigor las desigualdades del sistema carcelario y penitenciario. Entre estos grupos se encuentran los integrantes de comunidades indígenas, los extranjeros, las personas con discapacidad y las mujeres privadas de la libertad, que por razones de género requieren un tratamiento diferenciado en las cárceles colombianas. Carmen Lozano, asesora para la Delegada de la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. Primero que todo, la mujer colombiana privada de libertad no recibe un trato diferenciado. Se le da el mismo tratamiento que se le da a los hombres. Y la mujer, por razones de género, necesita un trato diferenciado. En Colombia, el INPEC se ha dedicado a darle un trato no diferenciado a la mujer en el siguiente sentido. Se le recluye en cárceles o penitenciarías que están establecidas para hombres. Y allí se hace un patio que es para hombres y ahí se recluye a la mujer, sin ningún trato diferenciado. Y allí viene también el problema cuando la reclusa sale embarazada, no tiene dónde llevar a su bebé porque es un patio especialmente hecho para hombres, no para mujeres. Ha sido difícil ver de que de pronto mi niño en una ocasión me quedé sin leche y la noche, ya eran las 8 o 9 de la noche y yo un día conseguí leche, yo aquí encerrada y ni siquiera el dinero sirve porque uno acá donde puede decir no voy a ir a la droguería a comprar un tarro de leche y mi niño no tomó seno
de pronto por la mala alimentación que yo he tenido todos estos años no me bajó. Entonces lloré desesperada, no sabía qué hacer, mi niño tomaba tetero en la noche y yo qué iba a hacer. También los pañales a veces me ha preocupado mucho por eso. De resto, gracias a Dios, mi niño nació sano y ha tenido buenos servicios acá. ¿Qué sucede con las internas que tienen hijos en reclusión? Carmen Lozano. La Defensoría del Pueblo ha venido tratando a través de la Delegada para Política Criminal y Penitenciaria este tema y se han venido haciendo algunas investigaciones, de las cuales una en el 2005 se hizo algunas recomendaciones al INPEC en este sentido, instándolo a que se le dé el trato diferenciado por razones de género a la mujer y que se creen las guarderías en donde quiera que haya una reclusión de mujeres. Y si hay un patio para mujeres en una penitenciaría, debe crearse la guardería o el sitio especial en donde deben estar los menores. José Arturo Ávila, médico asesor de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. En este tema de la mujer encontramos que precisamente por su condición de mujer necesita la atención especializada de ginecólogos que no están en una cantidad suficiente en los horarios necesarios que necesitan todas las reclusiones del país, reclusiones donde están las mujeres, y pediatras específicos para atender a los niños, hijos de estas mujeres en los centros de reclusión. Esa es otra gran falencia que se encuentra. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo frente a las problemáticas de las personas privadas de la libertad? Además de analizar las diferentes problemáticas que se presentan en las cárceles del país, la Defensoría del Pueblo atiende las quejas y demandas de la ciudadanía cuando se vulneran los derechos de las personas privadas de la libertad. Volmar Pérez, Defensor del Pueblo. La vigencia del Estado Social de Derecho en el espacio interno de las cárceles y de las penitenciarías determina la manera de concebir las relaciones entre las personas privadas de la libertad y las autoridades. Estas deben garantizar el goce de los derechos de los reclusos y por ello están obligadas a obrar con diligencia y eficacia a efecto de facilitarles las condiciones necesarias para que puedan superar sus carencias, acceder a la satisfacción de sus necesidades, allanar cualquier forma de discriminación y gozar plenamente de los bienes jurídicos, espirituales y materiales requeridos para su plena realización como seres individuales y sociales. Uno de los aspectos de la política penitenciaria y carcelaria del país, sobre el cual la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado, es el que tiene que ver con la seguridad en las cárceles. Se le cuestiona, por ejemplo, al sistema carcelario y penitenciario que en aras de mantener las condiciones de seguridad en los centros de reclusión, sacrifica los derechos fundamentales de las personas. Luis Alfredo Castillo, abogado asesor para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. El concepto de seguridad dentro del sistema penitenciario y carcelario siempre se mira en términos de rejas, números de guardianes disponibles para que los internos no se fuguen del perímetro de un establecimiento carcelario. Dentro de la nueva cultura penitenciaria en el país, la seguridad está por encima de cualquier otro derecho. A veces se sacrifica los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad por preservar la seguridad. ¿Se podrán reinsertar a la sociedad las personas que están en las cárceles con las políticas de seguridad vigentes? En la teoría y en la ley, y aún en los tratados internacionales suscritos por Colombia, está de manera expresa que el fin primordial de la pena es la resocialización, o mejor, la reinserción social de la persona. Pero esto no se cumple, nunca se ha cumplido, porque la realidad muestra que la pena tiene un fin retributivo, un fin represivo. Con el fin de garantizar la no vulneración de los derechos fundamentales de la población carcelaria en Colombia, la Defensoría del Pueblo ha venido creando los comités de derechos humanos en el interior de los centros penitenciarios del país. Ayer yo visité la cárcel
cárcel de Sing Sing y en una de sus celdas. Los comités de derechos humanos observan la cotidianidad carcelaria, el ámbito carcelario, en la cual se desenvuelve la vida de los reclusos. En ellos vemos el servicio de la salud, si es bueno o es malo, si tienen algunas deficiencias, la alimentación de los reclusos, las visitas, si son adecuadas, si se somete a tratos indignos a sus visitantes, si el derecho de defensa está debidamente garantizado por las autoridades en cuanto a las visitas de los abogados defensores, y las irregularidades son denunciadas por estos comités de derechos humanos. Se reúnen periódicamente con las directivas del establecimiento, oportunidad en las que presentan peticiones respetuosas, en la búsqueda de soluciones que eviten violaciones a sus derechos fundamentales. Esta actividad se efectúa con el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo igualmente lleva a cabo monitoreos continuos sobre la situación estructural de las cárceles y penitenciarías del país, mediante visitas periódicas de manera esporádica y sin previo aviso. Luis Alfredo Castillo. Los resultados han sido buenos, aunque algunas directivas de los establecimientos carcelarios se oponen a ello, inclusive entorpeciendo la labor de la Defensoría. ¿Por qué? Porque este es un mandato legal. Simplemente nosotros nos anunciamos cuando ya estamos en el campo de acción, en un establecimiento carcelario, se lo anunciamos al director para obtener su permiso y procedemos a la visita sin más demoras. En conclusión, después de este recorrido por algunas de las problemáticas que aquejan a la población carcelaria, se hace necesario reconocer la importancia de la labor de la Defensoría del Pueblo en su misión de velar porque los derechos de estas personas no se vulneren. Una de las reflexiones que queremos dejar al final de este programa es que la cárcel no es algo ajeno a la sociedad. Luis Alfredo Castillo, abogado asesor para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. La cárcel no es algo ajeno a la sociedad. La cárcel es algo que pertenece a la sociedad, que produce la sociedad. Entonces, la sociedad debe mirar a la cárcel como algo propio, algo que nos pertenece. Otra reflexión que se hace es que la mentalidad del sistema carcelario y penitenciario debe cambiar. Mientras el sistema siga aplicando como una venganza, como algo retributivo de que hay que causarle un mal a quien lo ha causado, en donde se le somete a la persona a tratos oprobiosos y se convertirá finalmente en un gran aparato reproductor de delincuencia. Una persona entra medio delincuente a la cárcel y sale delincuente y medio, porque finalmente se va a deteriorar moralmente. El deterioro moral en las cárceles es grande, la persona sale totalmente estigmatizada, alejada de la sociedad y le queda como única opción de vida la delincuencia. Qué malo es estar en la cárcel y qué soledad se siente. Finalmente, en la medida en que todos comencemos a mirar con respeto y con dignidad a las personas privadas de la libertad, vamos a buscar que el resto de la población también tenga ese mismo respeto. José Arturo Ávila, médico asesor de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. Yo creo que la situación que más aprende uno trabajando en el tema de derechos de las personas privadas de libertad es que una persona que es privada de libertad fue una persona que antes estaba en la calle y que pudo ser una persona familiar nuestra, un amigo nuestro, y que estar en la cárcel es relativamente muy fácil en este país, en un país con conflicto, en un país que tiene una cantidad de problemas sociales. Con estas reflexiones llegamos al final de otro capítulo de la serie Por la Población Civil de la Defensoría del Pueblo. Gracias por su atención.
Para mayor información sobre el tema tratado en este programa, comuníquese con la Defensoría del Pueblo en sus diferentes regionales y seccionales. También a la línea nacional 018-914-814 o visite la página www.defensoría.org.co. Acompáñenos en nuestro próximo capítulo. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil.